Continuamos con nuestra conversación con la doctora Jacqueline Fabián, quien es ginecóloga forense, y hablamos sobre abuso sexual. Yo quiero, Jacqueline, entonces que tú me digas, en tu experiencia, como te planteaba la pregunta anterior, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando tanto caso? ¿Qué es lo que tú más percibes que hace falta en nuestra población? Ya habíamos hablado de la necesidad de un programa de prevención. ¿Es que la familia están disgregada? ¿Es la falta de educación sexual? ¿Por qué no tenemos elementos que puedan proteger, sobre todo a las adolescentes, que muchas veces son abusadas, y son engatusadas, son engañadas, son seducidas? Y yo una de las cosas que planteo es que ese alto número de embarazo en la adolescencia, mucho tiene que ver con casos de abuso sexual que no son diagnosticados. Tú lo has dicho, son muchas las causas que contribuyen a que nuestras niñas y adolescentes hoy sean víctimas de este cruel delito. Entre ellos está la familia. La familia es el factor fundamental en donde se tejen las relaciones afectivas y amorosas y de confianza, pero a la misma vez es donde se construyen los conflictos entre hombres y mujeres. Entonces, esa falta de familias, de confianza entre la familia, ha producido que los niños y las niñas busquen hacia otras personas, busquen desorientadamente la orientación no adecuada. Ese es uno de los factores, la familia firme. Muchas veces nuestras niñas, cuando tú le haces la historia, y tus padres no viven con sus padres. ¿Con quién viven? Hasta con una segunda generación, con sus bisabuelas, que ni siquiera con la abuela. Y yo entiendo que como padres y madres debemos tomar la sartén por el mango, pero para eso hay que hacer un programa con políticas sociales. O sea, las políticas sociales también influyen en eso. Sí. Nuestros políticos o nuestro gobierno tienen que desarrollar políticas que vayan dirigidas hacia la familia, porque también ahí interfiere el factor económico, también interfieren niños que son padres de personas que no han tenido oportunidades en la vida, personas que no tienen educación, personas que no tienen conocimiento de lo que es el desarrollo de un niño y qué necesita un niño para crecer sano integralmente en todo el sentido amplio de la palabra. Y ahí agrego la falta de educación sexual. Claro. Es que mira, yo cuando hablo de esto, yo digo, pero ¿cómo es posible que teniendo República Dominicana uno de los índices más altos de embarazo en la adolescencia, como República Dominicana es uno de los países que tiene más casos de VIH y SIDA en la población joven, todavía estemos batallando con un programa nacional de educación sexual, sencillamente porque la iglesia te pone objeciones de que no hable de pastillas anticonceptivas, de método de planificación, de uso de condón? Entonces, realmente yo no sé hasta cuándo vamos a permanecer en silencio y callada la sociedad con estas evidencias que nos está dando el mundo. Óyeme, es que algo tenemos que hacer, porque estamos poniendo y arriesgando a nuestra adolescencia y a nuestra juventud. Es que más que eso, la educación, que es la piedra angular del desarrollo. ¿Cómo podemos tener educación sexual si ni siquiera tienen la básica, ni la inicial, ni la secundaria? Eso es cierto. Entonces, también. Eso es la educación es la puerta al mundo, es lo que nos abre las puertas. Entonces, cuando tú le preguntas a esas niñas, lo primero es, ¿en qué curso tú estás? No, yo nunca he ido. Están en abstinencia escolar. Entonces, ¿por qué? Le pregunto a la madre. ¿Por qué, señora? Porque hago responsable a la madre. Dígame, madre, ¿por qué la niña no está en la escuela? No, porque no tiene nacimiento. ¿Y por qué? Porque yo no tengo. Y cuando tú vas a investigar esa genealogía, la mamá de esa niña tampoco tiene nacimiento. Entonces la niña no se parte ese círculo vicioso con eso. Entonces, ¿quién ayuda a nuestras niñas? Esas son las próximas niñas, caldo de cultivo, que caen en violencia de género, porque no tienen la oportunidad de que sus madres las declaren, pero tampoco tenemos un Estado protector que declare y que asuma esas responsabilidades que son políticas públicas de Estado. O sea, es un problema. Eso es un problema grave, muy serio. Eso es lo que vemos día a día, que son cosas que lastiman y laceran nuestra sociedad. Cuando uno ve una realidad día a día aumentar en tus propias manos, a veces impotente, para tú poder hacer algo. Claro. Hay personas que lloran, que chillan, que se sienten mal cuando uno le pregunta por qué no está en la escuela, pero no es por qué no está, sino para uno ver la génesis del problema. Claro. Porque estamos tratando el problema arriba, pero la génesis del embarazo en la adolescente no es el embarazo en la adolescencia. Sí, son sus raíces, situaciones sociales, son sus detrás, raíces, que yo pienso que desgraciadamente
no se visualizan. Pero entonces volvamos un poco al tema médico, sobre la necesidad inclusive que los propios médicos puedan tener herramientas para reconocer casos de abuso, porque comentaba al principio del programa como muchos casos de abuso sexual que pasan por el frente de los médicos y que muchas veces no los reconocen, y entonces esto permite que los niños y las niñas sean abusados reiteradamente. Bueno, es cierto, pero también hay que decir que se ha avanzado también en muchos casos, porque por ejemplo tenemos ya en el hospital Robert Rick Cabral, son muchos los reportes que tenemos, el Darío Contreras, cada vez que los médicos encuentran signos sospechosos de abuso, somos llamados para descartar esas situaciones, pero a la misma vez hay profesionales que desconocen que, por ejemplo, si ven una fractura del tercio del fémur, se limitan a creer la historia que los padres le dicen. Hay que investigar cuando un niño va con fractura de hueso, hay que investigar cuando un niño va con convulsiones. Esas convulsiones en esos niños muchas veces pueden ser por sacudidas en sus cráneos, que producen esas desaceleraciones nerviosas. Yo siempre cuando hablo de este tema, y yo digo, pónganse en el zapato del otro. Correcto. Si fuera tu hijo, si fuera tu hija, ¿qué tú harías? Interesante la conversación, Jacqueline. Tu recomendación para finalizar. Bueno, mi recomendación es que el tema del maltrato infantil es un tema que influye tanto el físico, el sexual, como todo lo que es maltrato, toda la problemática que envuelve, debe ser abordado de una manera integral, en donde las técnicas más apropiadas son aquellas que van orientadas a apoyar a los padres, madres, tutores y personas encargadas de niños y adolescentes para educarlos en herramientas que le ayuden a comprender el desarrollo natural, integral para el bienestar de un niño. Esas políticas deben incluir en países, claro, que tengan ya más capacidad, pero vamos a soñar. Por ejemplo, en países hay programas en donde salud pública, tienes enfermeras que van a los hogares a visitar los casos que se les reportan al hospital para darle un seguimiento y a la misma vez ellos orientar a los padres. También la escuela de padres y madres y tutores para que así le den programas de crecimiento y desarrollo y el mejor trato, cómo resolver conflictos familiares. Porque todos estos niños que son maltratados sufren lo que es la violencia en vivo. Claro. Entonces, y la replican. Exactamente. Luego, entonces, un porcentaje programas dirigidos a padres para que conozcan, para que aprendan a los niños a conocer su cuerpo, los límites sexuales que deben tener. También a los adolescentes, programas enfocados a los adolescentes, las relaciones sanas, las relaciones afectivas, esos programas que van dirigidos a apoyar a los padres básicamente, que son los que tienen que en primera instancia construir su familia. Claro. O sea que esas herramientas de apoyar a los padres debe ser en primer orden. Claro, porque es la magnitud de este problema, claro, la magnitud de este problema va más allá del maltrato. Sí. Es un daño que va a nivel sanitario y los costos que tiene posteriormente para sus tratamientos es una problemática social. Es muy alto. Claro. Entonces hay que prevenir, hay que hacer políticas preventivas. Y de hecho hay en el país instituciones. Sí, yo pienso que sí, como tú decías, hay cierto avance, pero donde yo pienso que está el rezago es justamente en empoderar a los padres y enfocar el tema del buen trato, de que los niños y las niñas realmente puedan ser reconocidos como sujetos de derecho. Bueno, Jacqueline, gracias por el tiempo que estuviste con nosotros y sobre todo por todas las informaciones que tú nos diste, que consideramos de mucho valor. Y a ustedes agradecemos mucho su atención y les invito a que investiguen, prepárense, indaguen sobre el tema del abuso sexual, y si un niño o una niña en algún momento dice que alguien le tocó, por favor créanle que los niños en este sentido no mienten. Hasta la próxima. Pues sí, muy bien. Ay, no, pero yo mira, te van a venir a buscar preso.
ya habíamos hablado de la necesidad de un programa de prevención. Es que la familia está disgregada, es la falta de educación sexual. ¿Por qué no tenemos elementos que puedan proteger, sobre todo a las adolescentes, que muchas veces son abusadas y son engatusadas? Continuamos con nuestra conversación con la doctora Jacqueline Fabián, quien es ginecóloga forense, y hablamos sobre abuso sexual. Son engañadas, son seducidas, y yo una de las cosas que planteo es que ese alto número de embarazo en la adolescencia, mucho tiene que ver con casos de abuso sexual que no son diagnosticados. Tú lo has dicho, son muchas las causas que contribuyen a que nuestras niñas y adolescentes... Yo quiero, Jacqueline, entonces que tú me digas, en tu experiencia, como te planteaba la pregunta anterior, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando tantos casos? ¿Qué es lo que tú más percibes que hace falta en nuestra población? Hoy sean víctimas de este cruel delito. Entre ellos está la familia. La familia es el factor fundamental en donde se tejen las relaciones afectivas y amorosas y de confianza, pero a la misma vez es donde se construyen los conflictos entre hombres y mujeres. Entonces,